Uno de estos terroristas fue investigado años atrás por la Agencia Federal de Investigaciones, por el FBI, y esto ocurrió en Arizona porque vivía en Phoenix. Allí precisamente está el señor Stephen Coco, que fue subdirector de la agencia FBI allí. Señor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a ustedes. ¿Qué nos puede decir de este caballero? No, este caballero nos resultó una persona de interés hace como unos 5 años por sus contactos con otra gente que verdaderamente estábamos preocupados por sus contactos y por lo tanto nosotros empezamos a investigar sus actividades. Y nosotros nos dimos cuenta de una persona que se había convertido al Islam, que no tiene nada de mal, pero que al fin y al cabo él seguía siendo una persona de gran interés por sus contactos y por sus comentarios. ¿Qué tipo de comentarios, qué tipo de contactos? Bueno, contactos en el sentido de que los contactos suyos eran de un carácter preocupante en el sentido de que pensábamos que a lo mejor él se conducía por el camino de una radicalización, autorradicalización, como decimos ahora, y por lo tanto nosotros empezamos a ver sus movimientos, con quién estaba en contacto, dónde iba a viajar, y dedicamos un gran número de horas, digamos, a una investigación suya que culminó en su arresto y fue encausado por un tribunal federal aquí en Estados Unidos, en Arizona. ¿Y qué pasó luego? Bueno, yo creo que se declaró culpable y fue condenado a 2 años como de probación y nada, pero esto por haber mentido a nosotros, porque claro está que él tenía planes para viajar a África. Y nosotros habíamos articulado en los documentos públicos que este viaje tenía como fin a lo mejor reunirse con otra gente que estaban todos en el camino de ser radicalizados. Y por lo tanto, cuando nosotros le entrevistamos, se declaró que no se iba a ir. Y nosotros habíamos comprobado que nos mintió. Y por lo tanto el cargo fue haber declarado en falso a los agentes del FBI. Fue un caso del FBI de aquí de Arizona. ¿Cómo se sintió cuando se entera que este mismo personaje había tratado de hacer un desastre bueno, básicamente un ataque terrorista aquí en Dallas? Increíble, porque verdaderamente una pesadilla, porque era el presupuesto por el cual nosotros lanzamos esa investigación unos 5 o 6 años atrás. Y cuando escuché aquel nombre por la televisión el otro día, la otra noche, estaba preocupadísimo y yo me dije a mí mismo, pero qué cosa, nosotros por lo menos hicimos lo posible allá atrás, 5 años atrás. Y al fin y al cabo tuvimos que cerrar la investigación porque le habíamos arrestado y se declaró culpable y claro, no se puede continuar una investigación por siempre. Ayúdenos con los datos que pueda compartir con el público, señor Coco, en términos de los recursos necesarios para seguir a, como usted definía, una persona de interés, lo que en algunos casos muchas personas consideran un sospechoso de posible terrorismo. ¿Cuánta gente, cuántas horas, cómo funciona? Sí, por lo que se refiere a la gente va a depender de los datos, las evidencias, las pruebas que nosotros podemos acumular. Cuando llega una llamada, cuando llega una nota, cuando llega digamos, un reporte de actividad sospechosa, nosotros lo podemos investigar hasta cierto punto con técnicas muy limitadas hasta que no se pueda acumular más datos que justifiquen una investigación más larga. Tenemos que pararnos allá. Si es que durante este periodo bastante corto de investigación acumulamos datos que justifiquen más tiempo y otras técnicas más avanzadas, podemos continuar bajo la autorización del FBI, del cuartel general y de un juez federal. Y estamos hablando de un número, vamos a decir, no existe eso de las películas de que una persona investigue a una persona, se necesita un equipo. No, es un equipo, puede ser, por ejemplo, el Joint Terrorism Task Force, que es la fuerza conjunta de varias agencias federales, locales y estatales que colaboran en cada oficina del FBI.
Cada oficina tiene su Joint Terrorism Task Force y yo fui jefe de aquí de Phoenix, durante 2 años y medio. Señor Coco, dijo hoy autorradicalización, y en la práctica, para que no se me pierda ningún televidente, es que no había una influencia externa directa, no había, por lo menos lo que estaban analizando, era que él solo, con sus lecturas, con lo que escuchara, con lo que viera, se había ido haciendo cada vez potencialmente más peligroso, ¿correcto? Sí, correcto hasta un cierto punto, porque aunque va leyendo, va consultando páginas internet, va viajando, etcétera, etcétera, y leyendo artículos, libros, revistas radicales, no se puede excluir el hecho de que también pueda viajar y reunirse en el extranjero, por ejemplo, con gente radicalizada, o en Estados Unidos con gente radicalizada. No estoy diciendo que él lo haya hecho, sino que el proceso puede tener varios, digamos, varios brazos, varios lazos. Obtiene, por supuesto, hablemos ahora en el caso de su experiencia personal, colaboración de grupos musulmanes, de personas musulmanas moderadas en términos de denuncias, en términos de colaboración, cuando se teme que alguien de esa comunidad pueda estar radicalizándose. Sí, cómo no. Nosotros en las fuerzas de orden público, en FBI, en la policía local, dependemos en gran parte de la colaboración del público. Ellos pueden ser nuestros oídos, nuestros ojos, y dependemos en gran parte de su colaboración, de sus llamadas, cuando ven algo sospechoso, si oyen algo sospechoso, un plan o algo que no suena bien, encuentran una publicación o algo que se publica en el Internet. Si nos llaman, es lo que verdaderamente nos da gran parte de nuestros casos y pistas investigativas. Dependemos del público. Señor Coco, un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer, gracias a ustedes. Muy amable. El señor Stephen Coco, ex agente del FBI, ex subdirector de la agencia allí en Arizona, con información extremadamente valiosa. Me acompaña un hombre que es analista de inteligencia, el teniente coronel retirado Octavio Pérez. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué me dice de lo que sabemos hasta ahora y de los miedos de lo que proyecta este tipo de cosas? Bueno, el problema, ahora hay un enfoque en el área de California a consecuencia de estos dos individuos, que es lo que se llama, tú captar lo que queda el residuo del celular, de la entrada al apartamento de él en Phoenix, se ha captado. Hay varias otras ciudades, no han dicho que es bueno que no se le diga al público donde se está enfocando la investigación, pero predominantemente hacia el sur de California hay un enfoque en esa área para este problema. El problema del terrorismo doméstico, Pedro, es grave. Lo que pasa es que no los elementos son tan distanciados. Hay un grupo que se llamaba La Familia, que hizo más de 45, que por cierto están en la lista de los 10 terroristas más buscados del FBI. Estos individuos hicieron más de 45 ataques terroristas. Lo que la gente no entiende, lo que es un ataque terrorista, que a lo mejor no tiene la importancia como este evento, que era una caricatura. Pero cuando tú quemas, que por cierto, la que está en Cuba, nuestra querida amiga, que lleva más de 25 años en Cuba, todavía permanece como la número 3 en la lista de terroristas, son actos perpetrados en contra... Por cierto, que quede claro que lo dice lo de querida amiga, entre comillas, burlándose, ¿no? Porque de repente alguien... que también estamos tratando que si se restablecen las relaciones con Cuba, que ella sea otra vez de vuelta para ser procesada. Pues hay varios, hay un puertorriqueño todavía de los macheteros, que detonó aviones en el aeropuerto Muñoz Marín en Puerto Rico, y hay estos individuos de la familia que todavía están libres, que son musulmanes, que han hecho desde el 2006 hasta ahora más de 45 ataques, robos con bancos armados, estilo Bonnie and Clyde. Eso es una preocupación. Lo que ISIS ha dicho es esto que tú estabas hablando precisamente. Individuos que son digamos, radicalizados porque usan efectivamente estos portales, estos individuos están predispuestos a hacerlo. Y con un presupuesto tan pequeño, porque con $500 tú compras un rifle automático y te compras un chaleco por menos de $10 y haces un acto que pudo haber sido tremendo. Dale gracias a Dios que el policía iba al campo tiro todos los fines de semana. Así mismo, se la damos con muchísimo gusto y gracias por acompañarme. Gracias a ti. Un placer tenerlo aquí.